Interrumpimos nuestra programación para un boletín especial. Les habla Carlos Martínez. Noticia de último momento. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, ha descubierto un búnker secreto vinculado al cártel de Jalisco en Zapopan. Fuentes oficiales confirman el hallazgo de millones de dólares y un importante arsenal. Esta operación podría representar el golpe más contundente contra el narcotráfico en años. Ampliamos esta información a continuación. Millones y armas ocultas. El sonido de las alarmas retumbó en la central de operaciones mientras Harfuch observaba atónito la pantalla frente a él. Las coordenadas habían llegado de manera anónima a su teléfono personal, algo que jamás había ocurrido en sus años como secretario de Seguridad. Sus ojos recorrieron el mapa digital que mostraba un punto rojo parpadeante en las afueras de Zapopan, Jalisco, territorio controlado por el cártel más poderoso de México. Su respiración se aceleró mientras su mente procesaba las implicaciones de lo que veía. «Necesito un equipo de respuesta inmediata y máxima discreción», ordenó Harfuch con voz firme mientras guardaba su teléfono. «Que nadie, absolutamente nadie fuera de esta sala, sepa de esta operación». El sudor frío recorría su espalda mientras asimilaba la gravedad del momento. No era una redada cualquiera. Si la información era correcta, estaban a punto de descubrir uno de los escondites más importantes de Mencho, el líder del cártel que había intentado asesinarlo hace apenas unos meses en las calles de la Ciudad de México. Aún sentía el dolor fantasma de las heridas de bala cuando el clima era húmedo. Un recordatorio constante de que vivía con una diana en la espalda. Si quieres descubrir cómo Harfuch enfrentó este momento crucial y qué encontró en ese escondite, no dejes de ver este video hasta el final. Lo que descubrió cambiaría para siempre el panorama de la guerra contra el narcotráfico en México. El viaje a Jalisco se realizó bajo un manto de secretismo absoluto. 3 vehículos sin identificación oficial, un equipo de 12 elementos de élite seleccionados personalmente por Harfuch y una coordinación mínima con autoridades locales. La experiencia le había enseñado que las filtraciones podían venir de cualquier parte, y esta operación era demasiado sensible para correr riesgos. Si la información es correcta, estaremos frente a uno de los golpes más importantes contra el cártel, explicó Harfuch a su equipo mientras repasaban los planos de la zona. Pero también significa que nos enfrentamos a un nivel de peligro extremo. La tensión se palpaba en el aire acondicionado del centro de mando móvil. Los agentes revisaban sus equipos en silencio, calibrando comunicaciones y verificando cada detalle del operativo. Todos sabían que se enfrentaban no solo a un posible arsenal, sino a una operación que podría desatar una respuesta violenta sin precedentes. El sol comenzaba a ocultarse tras las montañas cuando llegaron a la zona. Una propiedad aparentemente abandonada, rodeada de terrenos baldíos y con una estructura que desde fuera parecía una bodega en desuso. Nada llamativo, nada que atrajera miradas curiosas. La perfecta fachada para esconder algo de valor incalculable. «Perímetro asegurado, señor», informó el jefe táctico tras el reconocimiento inicial. «No hay signos de actividad reciente, pero hemos detectado sistemas de vigilancia desactivados. Alguien estuvo aquí y se fue con prisa». Harfuch asintió con el ceño fruncido. Algo no encajaba. Era demasiado fácil, demasiado conveniente. Sus años en la policía le habían enseñado a desconfiar de los regalos inesperados. «Procedemos con protocolo de alta cautela», ordenó mientras se colocaba el chaleco antibalas. «Posible trampa o emboscada». El equipo avanzó con precisión milimétrica hacia la estructura. Cada paso calculado, cada ángulo cubierto. La puerta principal estaba sellada con un candado industrial que fue removido con un cortador hidráulico. El chirrido del metal resonó como un mal presagio en el silencio del atardecer. El interior de la bodega estaba en penumbra.
Los haces de las linternas tácticas revelaron un espacio amplio y aparentemente vacío. Harfuch sintió una punzada de decepción momentánea hasta que uno de los agentes señaló hacia el suelo. «Señor, el concreto ha sido alterado recientemente». La mirada experta de Harfuch identificó inmediatamente las irregularidades en el piso. Alguien había intentado disimular una intervención reciente, pero los bordes frescos del cemento y la diferencia sutil en la coloración delataban la existencia de algo oculto bajo sus pies. «Necesitamos equipo para romper esto», ordenó con renovada determinación. En menos de 10 minutos, el suelo había sido perforado, revelando una escotilla metálica con un sistema de seguridad biométrico. Uno de los técnicos del equipo conectó un dispositivo de desbloqueo electrónico que trabajó durante interminables minutos intentando burlar el sistema. El sonido del mecanismo al ceder provocó que todos los presentes contuvieran la respiración. La escotilla se abrió lentamente, revelando una escalera que descendía hacia la oscuridad. El aire frío y húmedo que emergió del subterráneo transportaba un olor inconfundible a metal y productos químicos. «Yo bajaré primero», anunció Harfuch, ignorando los protocolos que indicaban que el jefe de operación debía mantenerse en la retaguardia. Nadie se atrevió a contradecirlo. Todos conocían su historia, su determinación personal en la lucha contra Mencho y su cártel después del atentado que casi le cuesta la vida. Esta no era solo una operación más para él. Era un capítulo en una historia que había comenzado con sangre y balas en las calles de la Ciudad de México. Los escalones metálicos resonaban bajo sus botas mientras descendía. La luz de su linterna reveló lo impensable: un búnker subterráneo de construcción reciente y alta tecnología. Paredes reforzadas, sistemas de ventilación independientes, generadores eléctricos y lo que parecía ser una estructura diseñada para resistir incluso ataques militares de consideración. «Dios mío», murmuró uno de los agentes al llegar junto a Harfuch. «Esto no es una bodega, es una fortaleza». El secretario avanzó con cautela por el pasillo principal que se abría ante ellos. A medida que el equipo descendía y se desplegaba siguiendo los protocolos de seguridad, la magnitud de lo que habían descubierto comenzaba a revelarse. El pasillo desembocaba en una serie de habitaciones, cada una más sorprendente que la anterior. La primera contenía estanterías metálicas perfectamente organizadas, con rifles de asalto, lanzagranadas, miras telescópicas y cajas de munición suficientes para equipar a un pequeño ejército. Todo en perfecto estado, etiquetado y preparado para su distribución. «Documenten todo», ordenó Harfuch mientras avanzaban a la siguiente habitación. Lo que encontraron a continuación les dejó sin aliento. Pilas ordenadas de paquetes envueltos en plástico transparente, cada uno conteniendo fajos de billetes de $100. En las paredes, cajas de seguridad abiertas y vacías, como si alguien hubiera retirado parte del contenido con prisa. «Calculamos entre 15 y 20 millones de dólares a primera vista, señor», informó el agente encargado del registro mientras fotografiaba la escena. «Y parece que se llevaron más, posiblemente el doble de lo que vemos aquí». Harfuch asintió en silencio, su mente procesando las implicaciones. Este no era un simple escondite, era una central logística completa del cártel. Pero la verdadera sorpresa aguardaba en la tercera habitación, la más profunda del búnker, protegida por una puerta blindada que encontraron entreabierta. La tensión se acumulaba en el pecho de Harfuch mientras avanzaba hacia la puerta entreabierta. Años de experiencia en operativos le habían enseñado que las sorpresas rara vez eran positivas en su línea de trabajo. Con un gesto, ordenó a 2 de sus hombres que se posicionaran a ambos lados de la entrada, mientras él mismo empujaba lentamente la pesada puerta blindada. El interior dejó al experimentado secretario momentáneamente paralizado. No era un arsenal adicional ni más dinero lo que contenía aquella habitación. Era un centro de inteligencia completo,
con pantallas de alta definición en las paredes, servidores informáticos zumbando en un rincón climatizado y, lo más impactante, paredes enteras cubiertas de fotografías, mapas y diagramas detallados. «Cierren el perímetro exterior y que nadie más entre aquí», ordenó Harfuch con voz ronca. «Esto es más grande de lo que imaginábamos». Al acercarse a las paredes, el horror fue creciendo en su interior. Las fotografías mostraban a funcionarios de alto nivel del gobierno federal, jueces, periodistas, y en el centro, amplificada y marcada con un círculo rojo, una imagen suya saliendo de su domicilio. Junto a cada fotografía, datos personales detallados, direcciones, rutinas, nombres de familiares, escuelas de sus hijos. Era un mapa completo de objetivos del cártel. Tienen información de inteligencia que solo podría provenir de fuentes oficiales, murmuró el jefe táctico del equipo, visiblemente perturbado. Esto confirma infiltraciones al más alto nivel. Harfuch asintió gravemente mientras sus ojos recorrían la habitación hasta detenerse en un escritorio metálico. Sobre él, una laptop cerrada con el logo de una serpiente grabada en la tapa, el símbolo personal que Mencho utilizaba en sus comunicaciones internas. «Necesitamos analistas de informática forense ahora mismo», dijo mientras señalaba el equipo. «Y quiero que este descubrimiento se mantenga en absoluto secreto hasta que yo lo autorice personalmente». Uno de los técnicos del equipo se acercó con cautela a la computadora, conectando un dispositivo de clonación de datos antes de intentar acceder al contenido. La pantalla se iluminó solicitando contraseña, pero el dispositivo comenzó su trabajo de copia bit a bit del disco duro. «Tendremos una copia completa en aproximadamente 20 minutos, señor», informó el técnico. «Pero romper el cifrado llevará más tiempo». Mientras el equipo documentaba meticulosamente el contenido del búnker, Harfuch se apartó momentáneamente, sintiendo el peso de lo descubierto sobre sus hombros. Extrajo su teléfono y marcó un número que pocas veces utilizaba, una línea segura directa con el fiscal general. «Hemos encontrado algo que cambia todo el panorama», informó en tono grave. «Necesito un equipo de máxima confianza y total discreción. Tenemos pruebas de infiltración en múltiples niveles del gobierno». La voz al otro lado de la línea guardó silencio durante unos segundos antes de responder con igual gravedad. «¿Estás seguro de que quieres seguir con esto, Omar? ¿Sabes lo que implica desafiar a quienes están protegidos desde dentro?» Harfuch cerró los ojos por un instante, recordando el ataque que casi le cuesta la vida meses atrás. Las balas impactando en su vehículo, el dolor desgarrador, el rostro de su escolta fallecido durante el atentado. No era solo una cuestión profesional, era personal. «Estoy seguro», respondió con determinación férrea. «Pero necesitaremos proceder con extrema cautela. Si quieres saber qué contenía realmente esa computadora y cómo Harfuch enfrentó la red de corrupción que descubrió, no olvides dejar tu comentario sobre quién crees que estaba infiltrado en el gobierno. Y continúa viendo esta impactante historia». Las siguientes horas transcurrieron en un estado de tensión controlada. El búnker fue asegurado y se estableció un perímetro exterior ampliado para evitar miradas curiosas. Un equipo especializado en análisis forense digital fue transportado discretamente al lugar, mientras el hallazgo de las armas y el dinero era procesado siguiendo estrictos protocolos de cadena de custodia. Harfuch permanecía en el centro de inteligencia subterráneo, observando cómo los técnicos trabajaban en la computadora incautada. El cansancio comenzaba a hacer mella en él, pero la adrenalina mantenía su mente alerta. El reloj marcaba casi la medianoche cuando uno de los analistas se acercó con expresión grave. «Señor, hemos logrado acceder a parte de la información», informó en voz baja. «Creo que debería ver esto de inmediato». La pantalla mostraba una lista de nombres codificados junto a cantidades millonarias y fechas de pago. Pero lo que heló la sangre de Harfuch fue reconocer los alias utilizados. No eran nombres de sicarios o distribuidores,
correspondían a funcionarios públicos de los más altos niveles. «Esto es una lista de sobornos», murmuró, reconociendo algunos patrones. «Y por las cantidades, estamos hablando de protección al más alto nivel». El analista asintió con expresión sombría mientras navegaba por los archivos. «Pero hay algo más, señor. Hemos encontrado un archivo encriptado con su nombre como título». Harfuch sintió un escalofrío recorrer su espalda. Con un gesto, indicó al analista que abriera el archivo. La pantalla mostró entonces decenas de fotografías de vigilancia. Harfuch saliendo de su domicilio, en reuniones oficiales, incluso momentos privados con su familia. La vigilancia había sido constante y minuciosa durante meses. «La última carpeta contiene un plan operativo», continuó el analista mientras abría otro archivo. «Parece ser...» Su voz se quebró levemente. Un segundo intento de eliminación programado para la próxima semana. La habitación quedó en silencio mientras todos los presentes asimilaban la información. No solo habían descubierto un arsenal y millones en efectivo. Habían interrumpido los preparativos de un nuevo atentado contra el secretario de Seguridad. «¿Hay alguna pista sobre quién filtró mi información personal y mis movimientos?», preguntó Harfuch con voz controlada, aunque la ira bullía en su interior. El analista navegó por los archivos hasta detenerse en una carpeta etiquetada simplemente como «Fuente». Al abrirla, apareció una secuencia de mensajes encriptados y, finalmente, una fotografía que provocó un murmullo generalizado en la habitación. «Es Ernesto Ramírez», identificó uno de los oficiales presentes. Su jefe de escoltas asignado por la Secretaría hace apenas 2 meses, Harfuch sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. Ramírez había estado a su lado diariamente, coordinando sus desplazamientos, conociendo cada detalle de su agenda. La traición más cercana posible. «Localícenlo inmediatamente», ordenó. «Máxima discreción. No quiero que sepa que lo hemos descubierto». Mientras el equipo se movilizaba para cumplir la orden, Harfuch se apartó nuevamente, necesitando un momento para procesar la magnitud de lo descubierto. Su teléfono vibró con un mensaje del fiscal general. «Equipo de confianza en camino. Extrema precaución. Hay rumores de movimientos inusuales en altos mandos». El mensaje confirmaba sus sospechas. La filtración de esta operación podría alertar a quienes estaban involucrados, personas con poder suficiente para obstaculizar cualquier investigación o, peor aún, eliminar evidencias y testigos. Regresó al centro de mando improvisado, donde el jefe táctico coordinaba la seguridad del perímetro. «Quiero que envíes 2 equipos diferentes», ordenó Harfuch. «El primero transportará públicamente parte de las armas y dinero incautado. El segundo, de máxima confianza, sacará discretamente los servidores y la evidencia digital. Nadie debe saber del segundo equipo». «¿Está implementando un señuelo, señor?», preguntó el oficial, comprendiendo inmediatamente la estrategia. «Exactamente. Quiero que quien esté vigilando crea que solo hemos encontrado un alijo de armas y dinero. La información es lo verdaderamente valioso aquí». Mientras organizaban el operativo de extracción, uno de los analistas llamó nuevamente a Harfuch. Su rostro mostraba una mezcla de asombro y preocupación. «Señor, hemos accedido a otra sección de la computadora. Contiene videos», dudó un momento, «videos comprometedores de figuras políticas en situaciones complicadas, aparentemente usados para chantaje». Harfuch se acercó a la pantalla donde se mostraba el índice de los archivos. Los nombres codificados correspondían a senadores, gobernadores e incluso un ministro de la Suprema Corte. El alcance de la operación de Mencho era mucho mayor de lo que cualquiera había imaginado. «Esto explica muchas decisiones judiciales y políticas de los últimos años», comentó Harfuch, conectando mentalmente casos que habían quedado impunes inexplicablemente. Mencho no solo compraba lealtades, también fabricaba evidencia para forzar cooperación.
La noche avanzaba mientras continuaban descubriendo la verdadera dimensión de lo que habían encontrado. No era solo un escondite, era el centro neurálgico de una operación de inteligencia y contrainteligencia digna de una agencia estatal. En un rincón apartado del búnker, detrás de un panel que inicialmente parecía ser parte de la pared, encontraron algo que dejó a todos sin palabras. Una sala pequeña, insonorizada, con una silla metálica anclada al suelo en el centro. Las manchas oscurecidas en el concreto contaban una historia macabra que nadie necesitaba explicar. «¡TAE sala de interrogatorios!», murmuró Harfuch, sin necesidad de explicar más. Todos los presentes entendían lo que aquello significaba. Las paredes estaban insonorizadas profesionalmente y un desagüe en el centro del suelo revelaba el propósito siniestro del espacio. En un estante metálico, una colección de instrumentos que nadie quiso examinar de cerca. «Documenten todo y sellen esta área», ordenó Harfuch, apartando la mirada de aquel lugar de pesadilla. «Cada evidencia será crucial para desmantelar esta red». El descubrimiento de la sala de interrogatorios confirmaba la brutalidad de la operación que habían descubierto, pero también planteaba preguntas inquietantes. ¿Quiénes habían sido traídos a este lugar? ¿Qué información habían extraído de ellos? Y más perturbador aún, ¿cuántas personas conocían la existencia de este búnker y seguían con vida? El amanecer comenzaba a asomar cuando los dos equipos estuvieron listos para partir. El primero, visible y ruidoso, transportaría el armamento y el dinero incautado. Ya se habían filtrado rumores a medios locales sobre un importante decomiso. El segundo equipo, compuesto por apenas 4 personas de máxima confianza de Harfuch, llevaría discretamente los servidores, dispositivos electrónicos y la documentación más sensible en un vehículo sin identificación oficial. «Los quiero en la Ciudad de México antes del anochecer», indicó Harfuch al segundo equipo. «Utilicen la ruta alternativa que discutimos y no se detengan bajo ninguna circunstancia. Si detectan seguimiento, activen el protocolo de emergencia». Mientras supervisaba personalmente la carga del material digital, su teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Al abrirlo, sintió que el tiempo se detenía. Era una fotografía de su madre saliendo de su casa esa misma mañana con un mensaje escueto. «Sabemos lo que encontraste. Tienes 12 horas para devolver todo». Harfuch mantuvo la compostura exterior, pero su mente trabajaba a toda velocidad. La amenaza confirmaba 2 cosas. Tenían infiltrados observando la operación y estaban desesperados por recuperar la información incautada. Eso solo podía significar que el contenido era aún más valioso de lo que habían imaginado. Sin compartir el mensaje con nadie, tomó una decisión inmediata. Sacó un teléfono secundario y llamó directamente al jefe de seguridad de su familia, un exmilitar de su absoluta confianza. «Protocolo escudo rojo para todos los familiares», ordenó sin preámbulos. Inmediatamente, el protocolo significaba trasladar a su familia a ubicaciones seguras no registradas oficialmente, cambiar todas las rutinas y cortar cualquier comunicación rastreable. Era una medida extrema que solo había activado una vez antes, tras el atentado en la Ciudad de México. Cuando el segundo equipo partió con la evidencia digital, Harfuch reunió a su círculo más cercano para comunicarles su plan. «La situación es más grave de lo que imaginamos», explicó con gravedad. «No solo estamos enfrentando al cártel, sino a una red de corrupción que penetra profundamente en nuestras instituciones. Necesitamos actuar con extrema cautela. ¿Confiaremos en la Fiscalía General?», preguntó su segundo al mando, expresando la duda que todos compartían. Harfuch guardó silencio un momento antes de responder. «Confiaremos solo en quienes han demostrado su lealtad con acciones, no con palabras», respondió finalmente. «Y aún así, compartiremos información de manera compartimentada. Nadie, excepto yo, tendrá acceso a todos los detalles».
Mientras el equipo principal regresaba ostensiblemente a la Ciudad de México con el cargamento de armas y dinero, Harfuch implementó la segunda fase de su plan. En lugar de acompañarlos, se dirigió a una ubicación segura con un pequeño equipo de analistas. Necesitaban procesar la información más sensible, lejos de ojos potencialmente comprometidos. Las siguientes horas fueron una carrera contra el tiempo. Mientras los analistas trabajaban frenéticamente para descifrar archivos y organizar la evidencia, Harfuch mantenía comunicaciones mínimas con el exterior. Cada llamada, cada mensaje podía ser interceptado. La paranoia no era exageración cuando las pruebas de infiltración estaban frente a sus ojos. «Señor, hemos logrado acceder a la base de datos principal», informó finalmente uno de los analistas, cerca del mediodía. «Y confirma nuestras peores sospechas». La pantalla mostraba una estructura organizativa compleja que vinculaba a funcionarios corruptos con operaciones del cártel. Nombres en clave, montos, operaciones específicas. Una red que se extendía como una telaraña por diversas instituciones del Estado mexicano. «Esto es solo la punta del iceberg», murmuró Harfuch mientras examinaba la información. «Mencho ha creado un sistema paralelo de inteligencia y contrainteligencia, pero lo más perturbador fue descubrir un archivo etiquetado como Operación Limpieza. Al abrirlo, encontraron una lista de nombres. Algunos aparecían tachados, otros con fechas futuras. Con horror, reconocieron a varios funcionarios honestos que habían muerto en supuestos accidentes o ataques atribuidos a la delincuencia común. «No son solo asesinatos por venganza», concluyó Harfuch con amargura. «Es una estrategia sistemática para eliminar a quienes se niegan a cooperar y colocar a sus aliados en posiciones clave». En ese momento, uno de sus hombres de confianza entró precipitadamente en la habitación. «Señor, han detenido al convoy principal en un retén aparentemente oficial en la carretera federal». Harfuch sintió que el estómago se le encogía. Era exactamente lo que temía. «¿Quién estableció el retén?», preguntó, aunque ya sospechaba la respuesta. «Oficialmente, la Policía Federal. Pero nuestros contactos informan que hay elementos no identificados mezclados con los oficiales. Y lo más extraño, ningún retén estaba programado en esa ruta hoy. La trampa se cerraba. Afortunadamente, el material más sensible viajaba por una ruta alternativa con el segundo equipo, pero la intercepción del convoy principal enviaba un mensaje claro. La filtración llegaba a niveles muy altos». Harfuch tomó el teléfono satelital, el único medio de comunicación verdaderamente seguro en ese momento, y contactó directamente con el presidente de la República. Era un paso extremo, saltándose toda la cadena de mando, pero la situación lo ameritaba. «Señor presidente, tenemos una crisis de seguridad nacional», informó sin preámbulos cuando logró la comunicación. «He descubierto evidencia concreta de infiltración del cártel en múltiples niveles del gobierno, incluidas áreas de seguridad nacional». La conversación que siguió fue tensa y breve, y Harfuch solicitó autorización para implementar un protocolo de emergencia que solo el presidente podía aprobar. La formación de un grupo especial de intervención, fuera de las estructuras oficiales, que respondiera únicamente ante la máxima autoridad del país. «Comprendo la gravedad, Harfuch», respondió finalmente el presidente. «Tienes luz verde para la operación quirófano, recursos ilimitados, total discreción, pero necesito resultados concretos y limpios. México no puede permitirse un escándalo de esta magnitud sin culpables claros tras las rejas». Mientras Harfuch organizaba mentalmente los siguientes pasos, recibió la notificación que esperaba. El segundo equipo había llegado a salvo a la ubicación segura con la evidencia digital intacta. Al menos esa parte del plan había funcionado. Sin embargo, la situación con el convoy principal seguía siendo crítica. Las comunicaciones indicaban que los oficiales a cargo estaban siendo presionados para entregar el cargamento incautado a una
unidad especial, no identificada. Era una apropiación ilegal disfrazada de procedimiento oficial. «Autorizo el protocolo Águila», ordenó Harfuch a su comandante táctico. «Que nuestro equipo encubierto en la zona intervenga inmediatamente». El protocolo Águila era una medida extrema. Significaba que un equipo de operaciones especiales, posicionado preventivamente en la zona, pero sin vinculación aparente con el convoy, intervendría para asegurar que la evidencia no cayera en manos equivocadas. Mientras esperaban noticias del desenlace, Harfuch continuó analizando la información recuperada del búnker. Cada archivo que descifraban revelaba nuevas capas de la operación criminal. No solo se trataba de tráfico de drogas. Habían documentado esquemas de lavado de dinero a través de empresas aparentemente legítimas, tráfico de influencias e incluso operaciones en otros países. «Han construido un imperio dentro del imperio», comentó uno de los analistas, visiblemente impresionado por la sofisticación de la operación. «Esto va mucho más allá de lo que imaginábamos». Harfuch asintió gravemente. La amenaza que enfrentaban no era solo el poder de fuego del cártel, sino su capacidad de infiltración y corrupción sistemática. Las balas podían detenerlas con chalecos antibalas, pero ¿cómo se protegían de la traición desde dentro? Su teléfono sonó con noticias del operativo en la carretera. El protocolo Águila había sido ejecutado con éxito. El convoy estaba nuevamente en ruta con escolta reforzada. Sin embargo, el informe preliminar confirmaba sus sospechas. Los oficiales que intentaron interceptar el cargamento portaban identificaciones auténticas, pero no estaban en servicio oficial. La corrupción era tan profunda que podían montar operativos paralelos utilizando recursos del Estado. Mientras reflexionaba sobre las implicaciones, uno de los analistas se acercó con expresión de asombro. «Señor, hemos encontrado algo que debe ver inmediatamente». En la pantalla apareció un mapa detallado con ubicaciones marcadas en todo el territorio nacional. Cada punto venía acompañado de coordenadas precisas y un código alfanumérico. «Son búnkeres», explicó el analista, «como el que encontramos, pero hay docenas de ellos. Una red completa de infraestructura subterránea distribuida estratégicamente». Harfuch sintió el peso de la revelación. No estaban enfrentando solo a un cártel poderoso. Estaban descubriendo una estructura paralela al Estado, con capacidades logísticas y de inteligencia comparables a las de una agencia gubernamental. Y entonces, entre los archivos recién descifrados, apareció algo que nadie esperaba. Fotografías de alta resolución tomadas en el interior de instalaciones militares restringidas, imágenes de documentos clasificados y, lo más perturbador, grabaciones de reuniones del Gabinete de Seguridad Nacional que supuestamente eran absolutamente confidenciales. «Esto es imposible», murmuró Harfuch, examinando las imágenes con incredulidad. «Estas reuniones ocurren en salas protegidas contra cualquier tipo de vigilancia electrónica». El analista asintió gravemente. «Lo que significa que la infiltración no es solo a nivel de personal de seguridad. Alguien presente en esas reuniones está trabajando para ellos». La revelación golpeó a Harfuch como un puñetazo físico. Si el círculo más cercano al presidente estaba comprometido, la situación era aún más grave de lo que había imaginado. No era de extrañar que Mencho hubiera logrado construir su imperio mientras las autoridades parecían siempre un paso atrás. «Necesitamos identificar la fuente de estas filtraciones inmediatamente», ordenó, «y preparar un informe detallado exclusivamente para el presidente. Nadie más debe tener acceso a esta información». Mientras los analistas trabajaban, Harfuch recibió otra notificación alarmante. Su jefe de escoltas, Ernesto Ramírez, había desaparecido. Los agentes enviados a localizarlo discretamente informaron que no se había presentado a su domicilio ni respondía a las comunicaciones oficiales. «Se ha dado cuenta de que lo descubrimos», concluyó Harfuch, «lo que significa que probablemente está alertando a sus contactos en este momento». El tiempo se agotaba.
Si Ramírez revelaba lo que sabían, la red de corrupción comenzaría a borrar evidencia y cubrir sus huellas. Necesitaban actuar antes de que eso ocurriera. Con decisión renovada, Harfuch estableció comunicación con el pequeño grupo de oficiales de élite que había seleccionado personalmente a lo largo de los años. Hombres y mujeres de probada integridad que formaban su círculo de máxima confianza. La operación Quirófano, autorizada por el presidente, comenzaría inmediatamente. «Tenemos menos de 24 horas para ejecutar intervenciones simultáneas», explicó a su equipo. «Una vez que comencemos, no habrá vuelta atrás». El plan era tan audaz como arriesgado. Utilizando la evidencia del búnker, identificarían a los funcionarios de alto nivel directamente implicados en la red de corrupción y los detendrían simultáneamente, sin previo aviso, utilizando equipos especiales que responderían únicamente ante Harfuch y el presidente. «La coordinación debe ser perfecta», enfatizó. «Si uno solo de los objetivos es alertado antes de tiempo, toda la operación estará en riesgo». Mientras los preparativos avanzaban, Harfuch fue llamado nuevamente por los analistas. Habían encontrado algo inesperado en uno de los servidores. «Señor, hay un archivo cifrado que parece contener coordenadas y lo que parecen ser planes de construcción», informó el líder del equipo técnico. «No coinciden con ninguno de los búnkeres identificados anteriormente». Las coordenadas señalaban un punto remoto en la Sierra Madre Occidental, en una zona prácticamente inaccesible. Los planos mostraban una estructura mucho más grande y compleja que el búnker que habían descubierto. «No es otro escondite», comprendió Harfuch mientras examinaba los documentos. «Es su centro de operaciones principal». Las imágenes satelitales de la zona mostraban solo densa vegetación, sin signos visibles de construcción o actividad humana. Una ubicación perfectamente camuflada que había pasado desapercibida para las autoridades durante años. «Si logramos localizar y asegurar ese lugar, podríamos desarticular completamente la operación de Mencho», reflexionó Harfuch. «Pero también es probablemente la posición mejor defendida de todo su imperio». La decisión era complicada. Dividir sus recursos limitados entre las detenciones de funcionarios corruptos y un posible asalto al centro de operaciones principal del cártel significaba arriesgar el éxito de ambas misiones. Pero dejar intacto el centro neurálgico de Mencho permitiría que la organización se recuperara eventualmente, incluso si lograban desmantelar parte de su red de protección gubernamental. Tras considerarlo cuidadosamente, Harfuch llegó a una conclusión. Necesitaban hacer ambas cosas, pero no simultáneamente. «Procederemos primero con las detenciones», decidió finalmente. «Una vez que hayamos neutralizado a sus protectores dentro del gobierno, atacaremos su centro de operaciones cuando esté más vulnerable». Las siguientes horas fueron de intensa preparación. Equipos tácticos fueron posicionados discretamente cerca de las residencias y oficinas de los objetivos identificados. Cada detención fue planificada al detalle, considerando rutas de escape, posible resistencia y la necesidad de asegurar evidencia adicional. A las 4 de la madrugada, cuando la Ciudad de México dormía, Harfuch dio la orden de iniciar la operación Quirófano. En cuestión de minutos, equipos especiales irrumpieron simultáneamente en múltiples ubicaciones. Un subsecretario de Gobernación, 2 generales de alto rango, un juez federal, el director de inteligencia financiera y varios funcionarios de nivel medio fueron detenidos en sus domicilios, completamente sorprendidos por el operativo. «Objetivo Alfa asegurado», informó el primer equipo. «Objetivo Bravo en custodia», confirmó el segundo. Los reportes continuaron llegando, uno tras otro, mientras Harfuch supervisaba la operación desde el centro de mando. De los 18 objetivos prioritarios, 16 fueron detenidos sin incidentes. Uno no se encontraba en su domicilio y fue declarado prófugo. Y el último, el más inquietante, fue encontrado sin vida en su residencia, con evidentes signos de haber sido ejecutado pocas horas antes. «Alguien se nos adelantó»,
concluyó Harfuch con amargura. Están limpiando sus propias filas. La noticia de las detenciones comenzó a filtrarse a los medios al amanecer. La conmoción fue inmediata. Nunca antes en la historia reciente de México se había producido un golpe tan contundente contra la corrupción en los más altos niveles. Las especulaciones sobre los motivos y el alcance de la operación inundaron los noticieros y redes sociales. A media mañana, Harfuch fue convocado de urgencia al Palacio Nacional. El presidente necesitaba ser informado personalmente de los resultados y, más importante aún, de lo que habían descubierto en el búnker sobre la infiltración en su círculo cercano. La reunión fue tensa pero productiva. El presidente, visiblemente impactado por la magnitud de la infiltración, autorizó la segunda fase de la operación, el asalto al centro de operaciones principal de Mencho en la Sierra. Utilizaremos fuerzas especiales del ejército bajo tu dirección operativa, concedió el mandatario. Tienes carta blanca para proceder como consideres necesario, pero necesito resultados contundentes. Esta es una oportunidad histórica para demostrar que nadie está por encima de la ley en México. Mientras salía de Palacio Nacional para coordinar la nueva operación, Harfuch recibió una llamada de uno de sus analistas. Señor, hemos terminado de descifrar el último servidor y la voz del técnico temblaba ligeramente. Hay algo que debe ver personalmente. No es seguro discutirlo por ningún medio de comunicación. Intrigado y preocupado, Harfuch se dirigió inmediatamente al centro de análisis seguro que habían establecido. Lo que encontró allí sobrepasó todas sus expectativas. El servidor contenía lo que parecía ser el archivo personal de Mencho, videos, fotografías, grabaciones y documentos que detallaban décadas de operaciones criminales, pero también de colaboración con autoridades de múltiples países. No solo México estaba comprometido, había evidencia de corrupción en agencias de Estados Unidos, conexiones con carteles colombianos e incluso operaciones conjuntas con grupos criminales europeos. Esto es mucho más grande de lo que imaginábamos, murmuró Harfuch mientras revisaba los archivos. No estamos enfrentando solo a un cartel, es una red criminal transnacional con alcance global. Pero lo más sorprendente estaba en una carpeta marcada simplemente como contingencia. Al abrirla, encontraron un detallado plan de sucesión y continuidad operativa en caso de que Mencho fuera capturado o eliminado. La estructura organizativa, las rutas de suministro alternativas, los contactos internacionales, todo meticulosamente documentado para garantizar que el imperio criminal sobreviviera a su fundador. Y finalmente, oculto entre estos archivos, encontraron lo que nadie esperaba: evidencia concreta de que Mencho ya no dirigía personalmente las operaciones desde hacía meses. Según estos registros, explicó el analista principal, Mencho sufrió graves problemas de salud el año pasado. La organización está siendo dirigida por un consejo de 5 personas, y él solo interviene en decisiones críticas. Esta revelación cambiaba completamente el panorama estratégico. No bastaba con capturar a Mencho, necesitaban desarticular toda la estructura de liderazgo alternativo que ya estaba operando. Con esta nueva información, Harfuch modificó los planes para el asalto al centro de operaciones en la Sierra. No sería una operación para capturar a un solo hombre, sino para desmantelar toda una estructura criminal. El día señalado para el asalto amaneció con cielos despejados sobre la Sierra Madre Occidental. 3 helicópteros Black Hawk transportaron sigilosamente al equipo de operaciones especiales hasta un punto de inserción a 5 kilómetros del objetivo. Desde allí, avanzarían a pie para evitar ser detectados. Harfuch, contra todos los protocolos, insistió en acompañar personalmente a la operación. Era demasiado importante, demasiado definitivo, para supervisarlo a distancia. Esta no es solo una misión táctica, explicó a sus hombres antes de partir.
Es una oportunidad histórica para demostrar que el Estado mexicano puede prevalecer sobre el crimen organizado. El avance por la densa vegetación fue lento y meticuloso. Los exploradores confirmaron que la instalación estaba efectivamente donde indicaban las coordenadas, magistralmente camuflada bajo el dosel de la selva. A simple vista, parecía una formación rocosa natural. Solo al acercarse se distinguían discretas cámaras de vigilancia y puntos de acceso reforzados. El asalto fue planificado para comenzar exactamente al mediodía. 3 equipos atacarían simultáneamente desde diferentes ángulos, mientras un grupo de francotiradores neutralizaría las posiciones defensivas exteriores. A la señal convenida, la operación se puso en marcha con precisión militar. Los primeros minutos fueron intensos, con intercambio de disparos y detonaciones controladas para abrir accesos. La resistencia inicial fue feroz, pero breve. El factor sorpresa había funcionado. Lo que encontraron en el interior del complejo superó todas las expectativas. No era simplemente un búnker o un centro de operaciones, era una auténtica fortaleza subterránea con todas las comodidades imaginables. Oficinas modernas, sistemas de comunicación satelital, incluso una pequeña clínica médica completamente equipada. Y en el nivel más profundo, protegido por múltiples capas de seguridad, encontraron la evidencia definitiva: documentos, dispositivos electrónicos y, lo más valioso, servidores intactos con décadas de registros operativos del cártel. Pero lo que conmocionó a Harfuch no fue lo que encontraron, sino lo que no encontraron. No había rastro de Mencho ni de su consejo directivo. La instalación había sido evidentemente utilizada hasta muy recientemente, pero los líderes principales no estaban allí. Si quieres saber qué pasó con Mencho, si Harfuch logró capturarlo y qué contenía realmente el insólito hallazgo final del búnker, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras historias exclusivas. Mientras aseguraban el complejo y catalogaban la evidencia incautada, uno de los oficiales llamó urgentemente a Harfuch. Habían descubierto una habitación oculta detrás de un panel en la oficina principal. Aparentemente, un espacio personal reservado para Mencho. Al entrar, Harfuch encontró algo completamente inesperado: una habitación médica con equipamiento hospitalario de última generación. Una cama de hospital, monitores cardíacos, bombonas de oxígeno y medicamentos especializados para tratamientos oncológicos. «Parece un cuarto de hospital», comentó uno de los agentes. «¿Para qué necesitaría esto?». La respuesta llegó cuando revisaron los expedientes médicos cuidadosamente archivados junto a la cama. Mencho no solo había tenido problemas de salud, estaba gravemente enfermo, luchando contra un cáncer en fase terminal. Esto explica por qué ha estado operando desde las sombras, comprendió Harfuch. No es estrategia, es necesidad. En ese momento, su radio crepitó con una transmisión urgente del equipo que exploraba los niveles inferiores del complejo. «Señor, hemos encontrado algo que debe ver inmediatamente». En el nivel más profundo, detrás de una puerta blindada que requirió equipamiento especializado para abrir, descubrieron una bóveda. En su interior, además de documentos y discos duros adicionales, había algo que nadie esperaba: decenas de carpetas meticulosamente organizadas con nombres de políticos, empresarios y figuras públicas de México y otros países. Cada una contenía información detallada sobre propiedades no declaradas, cuentas en paraísos fiscales y operaciones financieras cuestionables. «No es solo información para chantaje», observó Harfuch mientras examinaba el contenido. «Es un seguro de vida, su póliza de protección en caso de ser capturado». La magnitud de lo que habían descubierto era abrumadora. No solo tenían evidencia para desarticular el cártel de Mencho, habían encontrado información que podía sacudir los cimientos políticos y económicos de múltiples países. Harfuch comprendió que se encontraba en una encrucijada histórica.
Lo que hicieran con esta información definiría el futuro no solo de la lucha contra el narcotráfico, sino de la integridad institucional de México. Tras asegurar personalmente la bóveda y establecer un protocolo estricto para el manejo de la información, Harfuch se retiró a un área apartada para hacer la llamada más importante de su carrera. El presidente necesitaba saber exactamente lo que habían encontrado y las implicaciones que tendría. La conversación fue larga y compleja. Las ramificaciones internacionales, las posibles crisis diplomáticas y el terremoto político que podría desatarse si toda la información se hacía pública requerían decisiones al más alto nivel. Finalmente, se acordó un enfoque gradual y estratégico. Primero, se procesaría la información directamente relacionada con actividades criminales del cártel. Luego, se abordarían los casos de corrupción oficial en México. Y finalmente, se establecerían canales diplomáticos discretos para compartir información relevante con otros países. Mientras los equipos forenses continuaban procesando la escena, Harfuch recibió la notificación que tanto había esperado. Unidades de inteligencia habían localizado a Mencho en una clínica privada en Guatemala, donde estaba recibiendo tratamiento bajo una identidad falsa. El gobierno guatemalteco, informado de la situación, había acordado cooperar discretamente en su captura. La operación para detenerlo sería ejecutada en las próximas 48 horas, poniendo fin a años de búsqueda del criminal más buscado de México. Pero Harfuch sabía que, en cierto modo, ya habían ganado la batalla más importante. Habían desmantelado la estructura de poder, influencia y protección que había permitido a Mencho operar con impunidad durante tanto tiempo. Mientras contemplaba el horizonte montañoso desde la entrada del complejo asegurado, Harfuch reflexionó sobre el camino recorrido desde aquel día en que recibió las misteriosas coordenadas en su teléfono. La lucha contra el crimen organizado nunca terminaría completamente, pero habían asestado un golpe sin precedentes que resonaría durante generaciones. El México que despertaría mañana sería diferente, con todas sus imperfecciones y desafíos pendientes, pero con la prueba tangible de que nadie, sin importar su poder o influencia, estaba por encima de la ley. Y esa, quizás, era la victoria más significativa de todas.